La mili no es un trabajo que tú puedas ir de 7 a 3. Pues te están ordenando ir a hacer una mudanza a casa del capitán. Mi recomendación es cumplirla, porque te van a meter una falta grave, pues todo eso puede ser constitutivo de un delito de deslealtad. Llego 5 minutos tarde. Puede llegar un momento que esa persona tenga un problema serio. Se permite el consumo de bebidas alcohólicas de menos de 13 grados. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Formacast. En el día de hoy vamos a hablar con Sandra Albiol. Muchas gracias, Sandra, por abrirnos la puerta de tu despacho. Encantada. Sandra es licenciada en Derecho y especialista en Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil. Pero bueno, dejo que te presentes tú, que lo vas a hacer mucho mejor. Bueno, pues soy Sandra, soy abogada especializada sobre todo en tema militar, aunque también Guardia Civil últimamente se está llevando mucho y Policía también. Trabajo online con gente de toda España, aunque ahora mismo tengo despacho en Zaragoza, pero bueno, he estado viviendo en Ceuta y desplazándome por toda España, porque eso, intento hacerlo todo lo que puedo online para así poder llegar a cuanta más gente, pues mejor. Sí, la verdad que hoy en día, gracias a... Hace falta. Sí. Y un poco para conocerte un poquito más a ti, antes de entrar en materia, que tengo un montón de preguntas que me han hecho. Vale. ¿Por qué escogiste ser abogada? Pues bueno, ser abogada, al final cuando te tienes que elegir qué estudiar o tal, pues más o menos sí que tenía claro que iba a hacer Derecho. Dentro del Derecho, pues ya en la carrera empecé a ver que abogacía era lo que más me gustaba. Es verdad que al acabar la carrera estuve un tiempo trabajando en un despacho, ejerciendo la abogacía, pero vi que quizá no era eso lo que a mí me gustaba, después de haber pensado tantos años que sí. Y estuve opositando un tiempo para entrar en el cuerpo jurídico militar. ¿Ah, sí? Estuve casi 2 años opositando, pero bueno, es verdad que luego vi que realmente la vida que a lo mejor iba a tener si entraba no iba del todo con lo que yo me había imaginado para mi futuro a nivel pues familiar, profesional. Entonces dejé las oposiciones y volví a la abogacía. Y digamos que un poco por eso es que ahora, siendo abogada, ¿no? Te dedicas pues a esa parte de las Fuerzas Armadas. Sí, a ver, siempre me había llamado la atención pues el tema de ejército. No sé realmente muy bien por qué, porque yo tampoco he tenido mucho contacto, pero bueno, es verdad que yo creo que Zaragoza es una ciudad muy militar, teniendo Sí. la academia, la base aérea, San Gregorio, que venís aquí cada 2 por 3. Entonces para mí era como algo normal y me llamaba la atención. Entonces, después ya de haber estado opositando y ver un poco más cómo funcionaba todo el mundo jurídico dentro de las Fuerzas Armadas, dije, vale, pues voy a seguir con abogacía, pero sin dejar esto de lado. Y entonces pues ahí empecé con todo este tema. Y tengo un montón de preguntas, o sea que, porque, a ver, al final sí que es cierto que por una cosa o por otra, también porque nosotros somos un poco desastre seguro, porque bueno, pues al final tienes un montón de cosas y se te olvida el tema de la legislación, ¿no? Y que eso al final es muy importante. Lo primero, ¿qué leyes o por qué leyes pueden afectar a un militar? ¿Por qué normas o leyes se rige un militar? Pues a ver, principalmente hay que saber que los militares tienen un código penal militar específico, aunque también se aplica a Guardia Civil, pero el código penal militar que se aplica principalmente a militares. Y ley orgánica también del régimen disciplinario, o sea, las faltas y las sanciones que también se aplican principalmente, se aplica a militares. Y está a la orden del día, vaya. Luego aparte, pues derechos y deberes de los militares, mucha normativa específica, destinos, retribuciones, permisos, hay un montón de normativa específica para militares. Pero lo más llamativo suele ser, que mucha gente no lo conoce, es que hay un código penal militar específico con una ley procesal militar específica, porque al final pues está la propia jurisdicción militar. Y con respecto a todas estas leyes, con respecto a un poco, porque bueno, sí que la primera pregunta o tema a tratar sí que me gustaría que sea el tema de las redes sociales. Vale. Porque al final
Yo, por ejemplo, pues soy tutor en la academia de Forma PP, tengo mi marca personal que está relacionada con el mundo de bueno, la seguridad en general, no solo del ejército. ¿Cuál es esa delgada línea entre lo que puedo publicar, lo que no? A ver, de forma clara no hay nada escrito. Si tú subes una foto vestido de uniforme porque has ido a una boda, porque has tenido un acto, pues no hay ningún problema mientras estés bien uniformado, no estés llamando la atención excesivamente ni haciendo nada raro. El problema principal que se da es cuando se daña la imagen de las Fuerzas Armadas o se cree que se ha podido dañar esa imagen o la dignidad militar o los valores que tiene que tener un militar. La imagen de las Fuerzas Armadas es como el valor principal a proteger por las Fuerzas Armadas en este sentido. Entonces, pues siempre que pueda haber una publicación que pueda ir en contra o que pueda dañar esa imagen, pues ahí puede ser que se haya cometido quizá una posible falta por pues, dañar esa imagen de las Fuerzas Armadas, que al final es lo que se protege, la imagen. Luego también podríamos entrar en tema de, no en todos los casos, pero sí que puede haber una foto específica que vulnere la seguridad, ¿no? A lo mejor de... Claro, sí, sí, también, eso sin duda. O sea, yo he visto bastante gente sancionada porque han hecho fotos pues, a una sala donde había cámaras de seguridad, eso principalmente, o documentación confidencial, todo eso, ni hablar, no se puede publicar. Lo que viene a ver, es que al final... Es lo que digo siempre, tampoco es que sea una... Porque muchas veces no tenemos la etiqueta a los militares de que somos cuadriculados, de que no sé qué, pero al final yo creo que es sentido común, ¿no? Totalmente, yo creo que sí, es sentido común. Es sentido común. Al final yo también que un bombero, por ponerte un ejemplo, ¿no? Suba una foto, pues haciendo el imbécil, por decirlo claro, de uniforme, sí. Pues a mí también me parece que está mal. Claro. No es solo sino porque al final es un uniforme que tienes que, por respeto al uniforme y por lo que representas en general a la sociedad, sí, ¿no? Debes de tener ese pequeño... Pues, sí, el decoro. El decoro, sí, eso es. Sí, sí. Y dentro de las Fuerzas Armadas, ¿cuál es el delito, lo que más se ve a nivel...? A ver, lo bueno de dedicarse a este ámbito, que yo lo hablo mucho ahora también con Lucía, que es la chica que trabaja conmigo, que ya venía de saber mucho tema penal, penitenciario, pero militar se está aprendiendo ahora. Y me dices que es increíble esta rama, que cada día encuentras una historia nueva y no te aburres nunca porque es que cada día son cosas distintas. Entonces hay tantas faltas, por ejemplo, en tema disciplinario hay tantas faltas diferentes que es muy raro ver en un mismo mes a lo mejor 2 o 3 iguales, o en un mismo año que coincidan 4 o 5, ya es raro, vamos, es que cada historia tiene lo suyo. Pero bueno, por decir algo que puede ser más común, o los temas más comunes que vemos a nivel penal, pues podrían ser principalmente delitos de abuso de autoridad, o sea, de mandos hacia subordinados, al revés, insulto a superior, que es de subordinado hacia mandos, o lo que se llama delitos contra los derechos fundamentales, que ahí es un poco un saco que engloba un poco todo, lo que no está englobado en los otros 2 anteriores. Entonces esos 3 delitos pues son los que principalmente se ven en el día a día. Claro, porque hablamos antes, ¿no?, de esa delgada línea, ¿no? En el ejército hay muchas líneas delgadas, ¿no?, que tienes que saber, pues, tanto si eres mando como si el que ejerce mando, como el subordinado, que muchas veces es difícil, ¿no? A ver, sin irnos a los extremos, obviamente, pero sí que es cierto, por ejemplo, cuando nos dan una orden, que tenemos dudas que, obviamente, que no vulnere los derechos humanos. A ver, una orden que tú dices, ¿dónde está ahí la línea entre cumplirla o no cumplirla? ¿Qué puede haber entre dejar de...? A no ser que sea muy claro que es una orden ilegal, o que no tiene nada que ver con el servicio, porque a lo mejor pues, te están ordenando ir a hacer una mudanza a casa del capitán, por ejemplo, que eso ahora no se ve, pero hace muchos años sí era algo habitual. Pues a no ser que sea algo que no tenga nada que ver con el servicio o que sea ilegal,
mi recomendación es cumplirla, porque una desobediencia es un delito, o sea, el delito de desobediencia, que también se ve habitualmente. Principalmente se ve el delito de desobediencia en Ceuta y en Melilla, porque ahí, por ejemplo, en los periodos de vacaciones o fines de semana, no puedes salir de la plaza, no puedes salir de Ceuta o de Melilla. Y hay veces que la gente sale, evidentemente, porque es verdad que se puede ser un poco agobiante estar metido, ¿no?, en la ciudad ahí todo el día. Pero bueno, no puedes salir. ¿Qué pasa? Que te pillan en la península o que tienes que volver y por lo que sea el ferry no sale porque hay temporal y no vuelves, te pillan que has estado en la península, pues eso es una desobediencia total y es un delito. Y eso es muy habitual. Y claro, porque por ejemplo, un control de por la mañana, ¿no? Porque esto me lo han preguntado, todo esto. Sí. No sé por qué lo ha preguntado, yo creo que es porque le debe pasar bastante, ¿no? El tema de, por ejemplo, hay cosas que muchas veces no pasa nada, o tú crees que no pasa nada porque son, venga, llego 5 minutos tarde. Sí. ¿No? El que al final es, hoy llego, pues hay el típico desastre que por circunstancias, o que vive lejos, o que siempre se le pegan las sábanas, porque esto lo vemos. Sí. ¿Qué puede pasar? Al final puede llegar un momento que esa persona tenga un problema serio con... A ver, ya de por sí la falta de puntualidad es sancionable con una falta leve. Es verdad que si es 1 o 2 veces de forma puntual o si son 5 minutos, pues bueno, yo entiendo que hay veces que hay que tener un poco de mano ancha porque si no estarían todos los despachos enrolados de papeles, que ya lo están, pero aún más. Pero claro, al final una conducta reiterada de incumplimiento de una orden o de un deber, que al final es lo que constituye la puntualidad, el tener que estar a las 7:30 formando, por ejemplo, pues podría derivarse quizá en una desobediencia. Este tipo de preguntas va muy acorde a la sociedad actual, ¿no? O que al final el ejército es un reflejo de la sociedad. O sea, sí, desde luego. Y ¿sabes? Por ejemplo, esta pregunta, que me la hizo un chavalito joven, ¿no?, que está en nuestra academia, en Forma PP, y me llama especialmente la atención porque es una pregunta que yo no te haría. Vale. ¿Sabes? Entonces, llego a la conclusión, estoy dándole vueltas a las preguntas, y llego a la conclusión de que, claro, ahora mismo estamos gente de la época de Internet y de las redes sociales y de todo el mundo, de todo el boom del teléfono móvil, tecnología y demás, que estamos juntándonos en el ejército con gente que no ha tenido, que ha tenido Internet a una edad muy... Entonces, ¿qué pasa? Que el cambio es brutal. Tú hablas con una persona que lleva 30 años en las Fuerzas Armadas y de cómo es las Fuerzas Armadas en su cabeza, y tú hablas con un chaval de 19 años que acaba de entrar y claro, es incompatible. Es muy diferente. Claro. Es incompatible. Entonces yo creo que muchas de estas, o incluso muchos problemas que habrá dentro, por ejemplo, el tema de llegar tarde, lo que para mí a lo mejor, o para ti, o para, pues, no un chaval de 18 años le parece, bueno, llegar tarde, pues tampoco, ¿no? Sí. Que no digo ni que sea ni mejor ni peor lo de ahora, o sea, es diferente, sin más, es la evolución y es hacia dónde vamos y ya está, nos lo tenemos que comer. Sí. Pero sí que es cierto que puede ser que eso produzca problemas, ¿no? Al final, mi mando no ve lo mismo que veo yo porque me ve desde otro prisma, claro, ¿no? Sí. La verdad que sí. No... A ver, lo bueno dentro de lo que cabe en las Fuerzas Armadas es que al final, como es todo cíclico y va entrando todo gente joven más o menos, sí que van coincidiendo un poco. Yo creo que al final entran soldados de 18 años, 20 años, pero los tenientes que salen también son jóvenes. Sí, en esos empleos sí. Eso sí. Es verdad que, claro, a la vez sí que conviven pues gente mucho más mayor, que es verdad que tiene unas ideas totalmente diferentes, y yo creo que se aplica también a nivel instrucción, ¿no? No lo veis... Quizá que tenientes coroneles o coroneles tienen unas ideas de instrucción muy diferentes quizá a mandos más jóvenes que llegan con otras ideas o con cosas que quizás se ven en internet y tal y no están tanto al día. Sí, ¿no? sí que es cierto. Al final es como lo digo, al final es como muchas veces puedes tener una discusión con tu abuela y que no entiende absolutamente nada de lo que estás diciendo, incluso no lo comparte y dice, eso es
pues es un poco parecido. Al final es que yo creo que es lo mismo. Lo que pasa que, bueno, sí que es cierto que para temas de... Claro, para el tema del ejército, pues quizás pues, no es lo mismo, no es tan fácil, ¿no? Ya, no es tan pero, fácil, claro. Pero sí que yo creo que al final es eso. Al final yo creo que si tú hablas con una persona mayor y le dices, ¿qué te parece la juventud de hoy en día? Te va a decir un desastre, Sí. ¿no? Pues yo creo que es un poco eso, que ahí, claro, convergen esas dos que sí que es cierto que, por ejemplo, los tenientes o los capitanes, quizás ya no, porque ya es gente pues que sí que ha vivido, ¿no? Un poco lo ha cogido en el medio, como a mí, de esto que estuve en la época sin móvil Sí. y con móvil. Claro. Pero sí que a lo mejor de empleos más antiguos, más superiores, pues sí que puede haber que lo ve y dice, pero ¿qué dice? Eso, en mis tiempos. ¿No? Sí. Y luego, mira, tengo un montón de preguntas de la gente. Esta me pareció muy, muy interesante, no sé si es que le ha pasado a él o le ha pasado a un amigo, como solemos decir, Sí. pero mira, te pregunta, si tengo un juicio pendiente antes de entrar, Sí. y no fui condenado, pero una vez que estoy dentro, soy condenado. Pues últimamente eso da muchos problemas. Para el personal de tropa, sobre todo, en cuanto eres condenado por un delito, es verdad que tal cual lo pone la normativa, depende del delito y de la pena que te imponen. Quiero decir, que no por el hecho de que te hayan condenado por un delito sí o sí te vayan a resolver el compromiso, pero depende del delito que hayas sido condenado y la pena que se te haya impuesto, te pueden resolver el compromiso, y últimamente se está viendo que están muy exigentes con este tema, porque es verdad que antes había un montón de gente, y en general en la mili hay mucha gente con antecedentes, porque al final pues estáis mucha gente en las Fuerzas Armadas en general, es normal, Sí. vamos. Sí. Pero es verdad que antes no se metían tanto, y ahora, sobre todo este último año, yo he hecho varias alegaciones, hemos hecho recursos a personas que por tener antecedentes les resuelven el compromiso, y están muy exigentes, es bastante complicado de luchar. Y por ejemplo, el tema de cuando vamos de uniforme, ¿no? A ver, yo sinceramente sí que es cierto que hace unos años lo hacía, pero bueno, ahora no me gusta ni ir a casa de uniforme, ni volver de uniforme, nada, o sea, no me gusta. Pero, ¿hay alguna diferencia entre, vamos a imaginar que yo voy del trayecto de mi casa al trabajo o al revés, voy de uniforme y voy sin uniforme otro día y tengo el mismo problema? Quiero decir, una tontería que nos puede pasar en el día a día cualquiera. Tengo un golpe, le doy a otro coche por detrás, el dueño se baja, se pone un poco tonto, yo reacciono y bueno, tengo un problema con esa persona. ¿Hay alguna diferencia si voy con el uniforme o si estoy de civil? No hay ninguna diferencia realmente, salvo lo mismo que he comentado antes de las redes sociales, de dañar la imagen de las Fuerzas Armadas. El decoro. Si tú llevas a cabo un comportamiento que vaya en contra de la imagen de las Fuerzas Armadas o de la dignidad militar, entonces eso sí que sería sancionable. Por el hecho de que hayas tenido un accidente o que estés yendo a casa y te encuentres con alguien y te bajes 10 minutos en la calle a hablar y estés de uniforme, no hay ningún problema. El caso es que hagas algo que vaya en contra de esa imagen o de la dignidad como militar. Entonces sí que sería sancionable. Y el tema de cuando estás de baja, si estás de baja por lo que sea, ¿también te pueden sancionar? A ver, pueden sancionarte, realmente no hay nada que impida que te sancionen mientras tú estás de baja. Ahora bien, tienen que garantizar que se estén respetando los derechos que te corresponden. Entonces, claro, depende a lo mejor de la baja, la enfermedad que estés teniendo, la lesión, que tú puedas contactar con un abogado. Claro, no es lo mismo que estés en el hospital ingresado a que estés en tu casa porque te hayas lesionado de la rodilla. Mientras se pueda garantizar que se respeten tus derechos, el procedimiento podría llevarse a cabo, porque hoy en día sobre todo existen medios para no tener que hacerlo de forma presencial, sino que se puede hacer pues de forma online, con firma electrónica, notificación electrónica y demás. Entonces sí que podrían. Es verdad que, por ejemplo, con faltas graves o muy graves, donde el plazo para hacer la falta pues es muy largo,
es raro que tú vayas a estar de baja un año entero, entonces pues lo normal es que a lo mejor se suspenda ese procedimiento mientras está de baja a la espera de que vuelva la persona y ya se realice porque es más sencillo. En faltas leves yo he visto gente que sí que es verdad que al estar de baja, como el plazo para sancionar una falta leve es solo de 2 meses, pues a lo mejor han esperado a ver si volvía y a lo que han vuelto había prescrito ya la falta. Pero si lo que se pretende es eludir la imposición de una sanción cogiendo una baja, no va a funcionar o no debería. Bueno, no lo sé, espero que no me lo pregunten por eso. Luego también hablábamos antes, pues por el ejemplo de que te decía, ¿no? De ir con uniforme, tener un problema en la calle. En todos los sitios, en todas las ciudades donde hay cuarteles y demás, al final coincides con gente cenando, coincides con gente del cuartel en el cine y puedes coincidir con gente del cuartel de fiesta, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si tengo un problema con un mando en la calle de civil? Te hablo de la típica pues tontería que puede surgir en un bar a las 5 de la mañana. Sí, hay muchos casos así. Pues depende un poco el contexto. O sea, si por ejemplo hay una cena de Navidad, que está toda la compañía de cena de Navidad, han salido a cena o comida y están luego de copas y en una discoteca que están ahí toda la compañía se pegan entre 2 o entre los que sean, ahí sí que habría más claramente un delito militar y se llevaría por jurisdicción militar. Si es que casualmente se encuentra un militar con otro por casualidad en una discoteca o uno no sabe que el otro es militar o a lo mejor le suena pero no sabe ni qué empleo tiene, ahí habría dudas. Y esto es algo habitual. Hay veces que unos mismos hechos dan lugar a 2 procedimientos diferentes, uno en la jurisdicción ordinaria y otro en la militar. Esto es como que 2 juzgados, uno militar y uno no, se pelean por decir, este caso es mío. Eso es habitual, la Fiscalía tiene que hacer un informe para ver realmente si ese delito tiene que ir por vía militar o no. Entonces depende un poco eso. Si el contexto es militar, porque yo he tenido casos que, pues eso, una cena de alumnos de una academia, pues que salían de fiesta y entre 2 jaleo, pues ahí estaba claro que era un caso militar porque estaban todos juntos, habían salido específicamente de la academia para cenar, entonces se sabía que eso iba por militar sí o sí. En cambio, hace no mucho comentaba con un compañero que tenía un caso que eran 2 militares que se habían pegado en la calle, que casualmente no sabían que eran militares ambos. Y entonces me preguntaba, ¿tú crees que esto se puede llevar por jurisdicción militar y tal? Digo, pues no sé si lo tendrán claro, porque al final en un contexto independiente a la vida militar, pues se actúa como personas individuales, o sea, no, entonces pues suele haber a veces estos conflictos de jurisdicción que lo tienen que arreglar entre los juzgados. Claro, porque por ejemplo, a ver, que pueden sonar fantasías, pero yo lo veo bastante posible, o sea, puede ser, incluso ahora ya no tanto, pero sí que hace años me suenan un montón de cosas de este estilo. En el caso de que, por ejemplo, no sea una cena de compañía, ni sea una cena de sección, ni de la academia, ni de nada, sino que simplemente, pues yo salgo por ahí, me encuentro a alguien y bueno, pues no sé, no nos gustamos, vamos a decir así, y, o sea, si yo, por ejemplo, un mando y un subordinado, el subordinado vamos a imaginar que denuncia, porque esa misma noche, después del conflicto de la pelea, o llamémoslo X, ¿sí? Lo denuncia por lo civil, sí. Y ese mando al llegar el lunes al cuartel da parte. Vale. ¿Qué pasa ahí? Porque civil, militar, por un lado... Pues sí, ahí habrá una mezcla que puede dar lugar a un problema, porque muchas veces cuando se denuncia en policía, generalmente en Policía Nacional, porque Guardia Civil, como sí que está un poco más metida en este mundo militar, pues sí que suelen saber distinguir más si esto tiene que derivarse a un juzgado togado o a un juzgado de instrucción de la jurisdicción ordinaria. Pero yo he visto muchos casos que se ha denunciado en Policía Nacional y lo que ha ocurrido es que Policía Nacional lo ha remitido al juzgado de instrucción, o sea, no militar, a un juzgado no militar, sí. Y han iniciado un procedimiento.
y a la vez se ha dado parte en la unidad y eso se ha llevado al togado, claro, porque sería lo que a lo mejor correspondía. Y eso, pues al final cuando un juzgado se entera que hay otro que también está conociendo del mismo caso, pues tienen que decir, oye, que este caso es mío, no puedes seguir conociendo de esto porque no es tu jurisdicción. Y eso, pues Fiscalía hace un informe para decidir si es militar o no. Pero eso pasa muy habitualmente, sobre todo si se va a Policía Nacional, que no hay ningún problema, que al final, aunque tarde más, llegará al juzgado en el que se tiene que instruir sí o sí. Pero puede ser que se alargue mucho el procedimiento por eso, porque se envía a un juzgado que no es competente y entonces tengan que gestionar ese conflicto. Vale, y en este caso, claro, estamos hablando de dos militares, subordinado y mando, uno denuncia por lo civil y tal, los juzgados dicen, vale, pues esto es cosa del togado. Sí. Venga, perfecto. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo me puede afectar pues a un chaval que acaba de entrar, que esté en su compromiso inicial, que cometa un delito por la calle, por ejemplo, pues lo que suele pasar, alcoholemia? ¿Qué suele pasar ahí? ¿Pero te refieres a que haya cometido el delito en la calle? Alcoholemia, sí. Sí, que siendo ya militar. Siendo ya militar. ¿Y qué consecuencias tendría? Sí. Pues básicamente, mientras se gestiona el procedimiento, no va a tener ninguna repercusión hasta que sea, si es condenado, que entonces sí, ya estaríamos en esa resolución de compromiso, si es militar de tropa o para militares de carrera podrían interponerle una falta muy grave que podría acabar también con una separación del servicio. Es verdad que esto no es habitual, a no ser que sea un delito muy gordo, pero sí que podría tener una falta muy grave, pues eso, con otra sanción que no sea separación del servicio, para a lo mejor una suspensión o arrestos. Es que ya no se suelen ver en faltas graves y muy graves, pero bueno, podría ser. Pero para militares de tropa tienen que tener mucho cuidado, porque si en el momento en el que cometen un delito, al menos el expediente para resolver el compromiso se abre. Que luego al final no se acabe resolviendo el compromiso, pues puede ser, pero normalmente sí, porque al final cuando hay una condena por un delito se carga como en tu historial, digamos, o sea, se puede acceder a mirar si esa persona tiene antecedentes, que a lo mejor no se dan cuenta, a lo mejor te lo cargan en el programa, que tienes una condena de 1 año de prisión, que se suspende, no entras en prisión y tal, pero bueno, la tienes ahí. Puede que nadie se entere nunca y entonces no te pase nada, pero si se enteran, pues sí. ¿Y hay alguna diferencia entre, por ejemplo, ese chaval que está en el compromiso de la duración, no, en este contrato inicial, o sí, ¿no? el que es un compromiso, digamos, y el contrato de larga duración? ¿Que hay alguna diferencia? A este nivel no. No. O sea, igualmente, si yo tengo el contrato de larga duración, o yo estoy en mi primer compromiso, y estoy en mi compromiso inicial, o en mi segundo contrato, sí, no tengo el de larga duración todavía, es exactamente igual. Sí, a nivel comisión de un delito, sí, te pueden resolver igualmente el compromiso. Da igual que estés dentro de los 6 primeros años, que ya luego larga duración. Y luego también me han preguntado mucho sobre el tema del tema del alcohol. Sí. Dentro de los cuarteles o dentro de, pues, no sé si quieren decir el tema de, por ejemplo, que ahora muchas veces o casi siempre ya, te hacen soplar, ¿no? Te va a salir en un convoy de maniobras, tanto conductor como acompañante, sí, tienen que dar 0-0, ¿no? Sí. Pero, o sea, podría ser que hay alguien que esté dentro del cuartel un día normal, sin estar en el campo de tiro, sin tener el armamento, sin tener nada, que tenga un problema por beber alcohol, o sea, por estar, no sé si quiere decir que la ha liado o no sé, pero bueno, más o menos por ahí. A ver, realmente lo que hay que tener claro es que para el manejo de armamento y de vehículos, 0-0 sí o sí. Cualquier cosa que se salga de ahí ya va a ser un problema. En el día a día, pues bueno, sé que se hace muy habitualmente que a lo mejor a última hora pues se toman una cerveza, mientras no perjudique tu capacidad para el trabajo o para lo que te soliciten, pues no habría problema. Por ejemplo, en maniobras se permite
siempre que ya haya acabado la instrucción y demás, el consumo de bebidas alcohólicas de menos de 13 grados, si no me equivoco. También se permite, por ejemplo, en misiones, en ejercicios de fuera del territorio nacional, siempre que esté regulado el consumo, por ejemplo, pues que se haga una estimación de 2 cervezas por persona, para que, pues eso, no haya unas consecuencias que luego haya que lamentar, ¿no? Pero en principio el criterio es, o debería ser 0,0. Y otra cosa muy importante también que mucha gente no sabe es que no necesariamente tienen que hacerte un test de alcoholemia para determinar que estás embriagado, que has consumido alcohol, porque si tú presentas síntomas, ojos rojos, aliento a alcohol, habla pastosa, movimientos que no controlas, pues pueden determinar también que ha habido un consumo sin necesidad de que hayas dado un positivo, porque hay veces que a lo mejor pues no tienen a mano un alcoholímetro, pero con esos síntomas externos pues también valdría para una posible condena incluso. Sí, o sea, la palabra de alguien, digamos que te vea, bueno, el mando o quien sea, a efectos de una pena. Sí. ¿Valdría lo mismo que si te hicieran la prueba de alcoholemia? Sí, eso es, sí. Hay un acta de síntomas externos donde hay, pues a lo mejor no sé cuántos son, 20 o 30 síntomas que tú puedes ir rellenando, o también creo que, si no me equivoco, salen a lo mejor por niveles, como pues eso, dependiendo de cómo se encuentra la persona, pues a lo mejor pone bien, normal, mal, regular, algo así. Y entonces pues hay que rellenar ese acta y claro, si hay síntomas que evidencian un consumo de alcohol, pues eso valdría, aunque no haya ninguna prueba de alcohol. Me sorprende, porque bueno, hoy en día es como que no todo tiene que estar, por ejemplo, yo qué sé, de coger un radar, que el radar tenga que pasar las revisiones, tal, es un poco extraño, sí. Que conste que yo me parece estupendo, yo para mí quitaría el alcohol directamente y ya está. Esa es desde mi punto de vista. A ver, al revés también puede ser útil, porque yo he tenido algún caso de aparatos de medición, o sea, alcoholímetros que no han funcionado correctamente y han dado pues una tasa de alcohol, lo que sea, para entrar a una guardia tienes que dar 0,0 sí o sí. A lo mejor has dado, pues yo qué sé, 0,2. Y la persona no tenía ningún síntoma, entonces si ese acta de síntomas o de signos externos está completada como que la persona está perfecta, eso también sirve para desvirtuar ese resultado del alcoholímetro. Entonces sí, se le da mucha importancia a ese acta que se rellena de síntomas, tanto para bien como para mal. Y, por ejemplo, esto, bueno, puede ser interesante porque muchas veces, sobre todo cuando, pues por eso, por el desconocimiento, por la confianza, por ser joven, no lo sé, pero muchas veces puede pasar que tú tengas guardia el domingo y que el sábado te digan tus colegas, bueno, vamos a tomar una, no, que mañana tengo guardia, bueno, pero solo una y tal, ¿no? Sí. Yo puedo ir a cenar. A lo mejor pues me tomo un poco, puede ser que si una persona que te gusta el vino, bebes vino, luego a lo mejor si te cae no sé qué, bueno, que te vienes un poco arriba, vamos a decir, sin que acabes tirado por los suelos, pero que bebes, pues bueno, pues de cena, una copa, no sé qué, que se te va un poquito de las manos y al final pues bebiste un poco más de la cuenta. Sí. Claro, es importante esto porque, a ver, al final sabes que a lo mejor la gente no es consciente, dice, no, bueno, me voy a dormir a las 2:30 de la mañana y a las 8 estoy de guardia y como tengo 20 años no pasa nada y aguanto, que sí que aguantará, pero puede pasar, ¿verdad? Que al día siguiente llegues a la guardia y que te lleves un gran susto. Sí, es algo bastante habitual. O sea, es raro que una persona se presente a una guardia habiendo consumido toda la noche o habiéndose, obviamente no, se ha levantado alguien a las 4 de la mañana para beber alcohol. Entonces lo normal suele ser esto, gente que a lo mejor ha salido a cenar y dice, no, si yo me fui pronto a casa, si yo a la 1 estaba en casa o solo había bebido 2 cervezas o una copa o tal. Pero claro, puede ser que, depende cómo lo gestione tu cuerpo, pues puede que llegues a las 7 de la mañana al cuartel, te hagan soplar y des positivo y ya no entras, claro. Claro, esto, y sobre todo y las consecuencias,
que puede tener llegar a una guardia, ¿no? Dando... Claro, sí, o sea, no vas a poder cumplir el servicio y lo consideran como un abandono del servicio. Porque, claro, si tú te pones en condiciones de no poder cumplir ese servicio, pues es un delito de abandono del servicio. Claro, es importante al final concienciarse en que 0-0, ya está. O sea, si sabes que al día siguiente tienes un convoy, aunque no vayas de conductor o vayas de acompañante, porque el acompañante también es 0-0, tienes una guardia, tienes algo que tenga que ver con tu vida de militar, con tu trabajo, es importante concienciarse de que no merece la pena, que al final no tienes más sábados, seguramente que cuántas guardias tienes un domingo, 2 al año como muchísimo. Bueno, pues joder, yo creo que hay que concienciarse un poco, sobre todo yo lo veo, ¿no? Pues a lo mejor en gente pues más joven, ¿no? Pues como yo cuando era soldado, también tienes 19 años o 20 años, tengo una cena de sección el sábado y justo el domingo tengo guardia, qué mala suerte tengo, ¿no? Y a lo mejor vas, te confías un poco y luego pues te puedes llevar un susto por una tontería, a lo mejor incluso que estás bien, igual podrías aparentemente ¿no? cumplir con tu guardia. El servicio. Sí, pero ya no solo a nivel alcohol, sino también mucha gente que se queda dormida y no va, no se levanta para el servicio, entonces ahí también estamos en las mismas. Si no te presentas, entiendo que a lo mejor te dan un margen, pues en media hora estás aquí sí o si no, tal, pero si no te presentas, abandono del servicio y es un delito, claro. Pues ya sabéis, cuando tengáis guardia, a dormirse temprano, que es lo mejor que podéis hacer. Luego, otra cosa, otro tema que me parece interesante también, el tema de para acceder a las Fuerzas Armadas, tema de antecedentes penales y antecedentes policiales. Me preguntan mucho, ¿qué diferencia hay? ¿O con unos sí, con otros no? ¿Con ninguno? Vale. La diferencia es que para tener antecedentes penales tiene que haber habido un procedimiento penal y una sentencia de condena. O sea, una condena que la haya impuesto un juez. Antecedentes policiales, simplemente pues te han pillado en la calle haciendo lo que sea, se habrá hecho un atestado, se habrá remitido al juzgado, pero quizá eso no ha ido a más. Entonces los antecedentes policiales no te van a afectar en nada, antecedentes penales sí. Te paro 15 segundos el podcast para recordarte que si quieres entrar en las Fuerzas Armadas, en Forma App tenemos todas las herramientas para que consigas tu objetivo. Contamos con clases en diferido para que puedas disfrutarlas y verlas cuando tú quieras. Tenemos una plataforma completamente personalizada para ti. Contarás también con una programación semanal donde te guiaremos para conseguir tu objetivo. Podrás, junto a Battalion, preparar de manera personalizada las pruebas físicas. Tendrás clases de orientación semanales para echarte una mano a escoger ese destino que tanta duda te genera. Entra ahora a Forma App y suscríbete de manera totalmente gratuita. Y ahora sí, te dejo con el podcast. Vale, y ahora vamos a hablar, o quiero preguntarte sobre el tema de los test y bueno, las pruebas de consumo de drogas en las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Qué pasa a partir del momento en el que yo doy positivo? Vale, si tú das positivo una vez de forma puntual, lo que te va a ocurrir es que vas a entrar en seguimiento durante 6 meses y te harán mínimo otras 3 pruebas. Digo mínimo porque no hay un máximo, porque mucha gente me dice, oye, es que me han hecho otros 10 test desde que di positivo. ¿Esto puede ser? Pues sí, puede ser. O sea, no hay un máximo. Entrarás en ese seguimiento. Si no vuelves a dar positivo, ya está. Se cierra ese seguimiento y no ha pasado nada. Si das positivo 3 veces, ya estaríamos ante una conducta reiterada y eso sería constitutivo de falta grave. Pero si solo es una vez puntual, bueno, lo que sí que conlleva desde el primero es un IPEC negativo, que eso puede afectar sobre todo, por ejemplo, para personal de tropa que tiene pendiente una renovación, me da igual de compromiso inicial que ya a larga duración, un IPEC negativo puede ser bastante importante, claro. Entonces hay que tener cuidado, que no es solamente a lo mejor el seguimiento. Si te da igual que te hagan un IPEC negativo porque dices, mira, no voy a renovar, pues me da igual, vale. Pero sí, no hay que tener cuidado con eso. Vale, luego te preguntaré por los IPECs, que también tengo cosillas que preguntarte.
Y a partir de ese momento, vamos a imaginar que yo doy una vez, porque soy un calamar, porque yo para mí no tienes que dar ninguna, lo digo sinceramente, lo pienso así. Sí. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Vale, pasan esos 6 meses, te hacen ese seguimiento, das negativo. ¿Esa mancha se queda en mi expediente para siempre? No debería. Si tú solamente has dado una vez positivo, te has hecho el seguimiento y has dado negativo, no debería quedarse ahí nada en tu historial. Simplemente porque lo que se pretende es evitar el consumo de drogas, no sancionarlas. Quiero decir, por eso que si hay un solo positivo no te van a poner directamente una sanción. Tendría que ya ser una conducta reiterada, que significa que te da absolutamente igual ese seguimiento. Y que consumes de manera Entonces, lo que habitual, se pretende es evitar el consumo, no directamente sancionarlo. Entonces no debería quedar ninguna mancha. Ahora bien, que se entere ahí toda la unidad o tus mandos y no les haga gracia y lo tengan en cuenta para cuando haya que tomar cualquier decisión, pues no puedo decir que no ocurra, pero no debería. Y luego también el caso de que, porque bueno, ha habido un run, seguramente que imagino que lo habrás escuchado, del tema de pues que había gente que se quejaba porque pues te miran tus partes, te hacen bajarte los pantalones y bueno, pues puede haber gente pues que se sienta incómoda. Yo reconozco que alguna vez se me ha cortado un poco el tal, tengo que decir, bueno, venga, pero sí que es cierto que bueno, puede ser un poco incómodo, ¿no? Pero claro, esto viene a consecuencia porque hay gente que intenta hacer trampa. Sí, es algo habitual y constituye, de hecho, si te pillan, un delito de deslealtad, que también suele ser algo que se ve habitualmente. Es verdad que yo creo que últimamente menos. No sé si es porque hay más control o porque la gente pues lo tiene un poco más asumido y no lo intenta, pero hacer un cambio en la orina o intentar pues no hacer, o sea, no orinar para que no des positivo. O incluso creo que había gente que se tomaba unas pastillas que diluían la orina y entonces así no se detectaba. Pues todo eso puede ser constitutivo de un delito de deslealtad. Entonces, si es la primera vez que vas a dar, bueno, incluso la segunda o la tercera, da igual, si es que es mucho mejor dar positivo 3 veces o 300 porque te van a meter una falta grave, a intentar cambiarlo porque te van a meter un delito de deslealtad. Que un delito es muchísimo. O sea que es peor, digamos, el intentar cambiarlo o el negarme a mear, ¿no? Porque al final, bueno, yo entiendo que si alguien se pone y dice, no me sale. Sí. Porque, bueno, alguna vez, yo no lo he visto directamente, pero sí lo he escuchado, ¿no? Que pues no me sale y son las 3 de la tarde y 4 de la tarde y no sale. Sí, podría ser constitutivo de falta grave. Es verdad que me estaba acordando de un caso que se negó a mear, era una persona que tenía problemas pues urinarios, que no sé, ese día no se negó a mear, vamos, no quiso, pero es verdad que al día siguiente por la mañana, en cuanto fue a primera hora, dijo, voy a mear ahora, porque ahora quiero. Dio negativo y no le pasó nada, no se hizo nada. De hecho, se abrió un procedimiento por una posible falta grave, pero el instructor lo archivó. No se sancionó porque entendió que quizá no había esa intencionalidad de evitar mear para que le pillasen, sino que a lo mejor pues efectivamente podía tener algún problema o que en ese momento pues no había manera, pero al día siguiente quiso enmendarlo y pues no se sancionó. Claro, porque al final, a ver, yo puedo entender o puedo decir que hay gente que dice que le da cosa y tal porque a lo mejor quiere hacer trampa, ¿no? Pero sí que me imagino que habrá una gran mayoría que a lo mejor, pues que te estén viendo directamente, pues que a lo mejor te corta el rollo, ¿no? Es como ese silencio incómodo, una persona mirándome, puede resultar incómodo y puede cortar, no, yo creo que, a ver, sí que es cierto que yo, por ejemplo, lo que veo es que, a ver, es sentido común, la persona que está ahí no es tonta. O sea, sabe perfectamente cuando tú haces así, te bajas los pantalones y haces así un poco y ya ve que no tienes nada y ya está. No es que para que está con unos ahí observando pero bueno, yo puedo entender que hay gente pues, que a lo mejor le cuesta un poco más. Pero bueno, yo siempre he visto, la verdad, yo para lo que he visto es que siempre impera el sentido común. O sea, si tú ves que
esa persona no tiene nada que esconder y lo ves que tal, pues... Eso es. A ver, entiendo que puede ser algo incómodo, no lo he pasado, ¿no? Pero entiendo que puede ser algo incómodo, pero al final pues también es algo que hay que pasar, ¿no? Pues eres militar, te toca hacerlo, pues sí. No, por tampoco supuesto. es todos los días, si es por algo supuesto. puntual. Y sí que yo no lo haría solo en las Fuerzas Armadas, yo lo haría en todos los cuerpos policiales. Sí, sin duda. Desde luego. O incluso a todo nivel administración. Sí, lo haría sin duda. Al final lo que hablamos antes del decoro por ser militar, aunque no vistas el uniforme y todo esto, esto también yo lo englobo ahí dentro. O sea, pues para mí no es discutible. O sea, que me digan, no, es que tal, no es discutible. Ni el alcohol, ni las drogas, ni nada. Para mí no lo es. Entonces, a mí me parece estupendo que lo hagan, la verdad. No me gustaría estar con un compañero que, pues, en una situación, en un momento tal, pues que a lo mejor... Aunque sea una bellísima persona, pero... No sabes a lo mejor cómo va a reaccionar en un determinado momento si ha consumido algo. Pero bueno, sí que es cierto que, a ver, yo cada vez es menos lo que se ve. Son excepciones muy marcadas en líneas generales. Yo creo que sí, sobre todo eso, en delitos de deslealtad antes eran más habituales y ahora últimamente no suele haber. No, de hecho yo no conozco así ningún caso... No, es que se negó a mear porque... No conozco a nadie. La verdad que la gente va entrando en conciencia al final. Sí. ¿no? Es como cuando, antes de que empezaran a hacer los controles de alcoholemia, que todo el mundo veía normal coger el coche después de tal, y ahora, sin embargo, todo el mundo lo ve, ¿no? Pues un poco... Hay que irse adaptando. Y luego me comentabas antes el tema de los IPECs. Vale, bueno, lo primero, para el chaval que nos esté viendo, que esté en la academia en forma PP, ¿qué es un IPEC? Un IPEC es un informe personal de calificación que van a hacer de forma periódica a todo el mundo para evaluar tu forma de trabajar, tus cualidades como militar, tu carácter. El problema de los IPECs es que no son nada objetivos, porque al fin y al cabo pues te lo pone un mando que te ha visto trabajar, pero como siempre, pues a lo mejor caes mal, a lo mejor has hecho algo puntualmente que no ha gustado y ya por eso ha condicionado toda esa calificación del IPEC. Y lo peor es que el IPEC no se considera un acto administrativo. ¿Eso qué significa? Que te permiten alegarlo, o sea, te permiten presentar alegaciones, pero ni están obligados a darte una respuesta ni puedes recurrir luego. Simplemente puedes presentar alegaciones, se reunirá otra vez la junta que se haya constituido para esa evaluación, pero si no quieren cambiarlo, pues ya está, no cambian la nota y ahí se queda y no puedes hacer absolutamente nada más. Entonces esto suele generar mucha frustración a la gente porque dices que yo no me merezco esta nota porque no he tenido ninguna sanción, porque nunca me han llamado la atención, porque tal... y no puedo hacer nada en contra. Entonces es verdad que las alegaciones pueden servir, por ejemplo, de cara a la renovación, porque esas alegaciones van a quedar siempre adjuntas con ese IPEC, y cuando tenga que mirarlo personal para decidir si renueva o no, pueden revisar esas alegaciones y tenerlas en cuenta, pero si eres militar de carrera, presentar unas alegaciones a un IPEC probablemente no sirva absolutamente nada. ¿Y cómo nos puede influir? O sea, ¿para qué es? ¿No? Ya sabemos lo que es un informe que te hacen anualmente y tal, pero bueno, anualmente no, cada 2 años. Sí, periódicamente. Cada 2, ¿no? Depende. ¿Cómo puede influirme? Hablemos en general, no nos vamos a meter en una escala, pero por ejemplo, ¿cómo puede influir a un soldado con el segundo contrato? Ya no tiene el contrato, no tiene el de larga duración, pero tampoco tiene ese compromiso inicial. ¿Cómo le puede afectar? Pues ahí principalmente, donde más afectan los IPECs en general es para tropa, para el tema de las renovaciones, que es donde más en cuenta se tienen. Si tienen IPECs negativos va a afectar muy desfavorablemente, pero no necesariamente tienen que tener IPECs negativos, porque a lo mejor el cómputo total te da un IPEC positivo, pero si tienen conceptos dentro del IPEC negativos, según cuáles sean, también afectan negativamente para la renovación. Entonces, si tienen un IPEC negativo o tienen criterios negativos dentro de un IPEC positivo,
la renovación se puede ver muy condicionada por esa nota. Y dices que a nivel mandos, por ejemplo, yo qué sé, un sargento primero que vaya a ascender a brigada, no le afecta tanto, no... No, realmente un IPEC no, a nivel eso, suboficiales, oficiales no afecta prácticamente nada. Es verdad, yo no he visto nunca un IPEC negativo a ningún mando. Sí que puede ser con bajas calificaciones, pero que no afecta. Que no es habitual. Eso es, y no afecta. Y cambiando de temas ya y para ir terminando, últimamente, pues bueno, sí que vemos, ¿no? Que o se dice, escuchamos que las Fuerzas Armadas, pues que están necesitadas de personal, ¿no? ¿Por qué crees que está sucediendo esto? Yo creo que sigue entrando gente, obviamente menos de la que haría falta, pero el problema principal es que sale mucha gente, o sea, la gente está muy desencantada porque al final cada año hay gente nueva con vocación, con ilusión de entrar a las Fuerzas Armadas, me da igual a qué ejército, pero las cifras de gente que sale de las Fuerzas Armadas es una locura. Y en las 3 escalas es que ya te da igual en qué empleo mirar, porque es verdad que en tropa la mayoría a los 6 años se van, ya sea porque no pasan al contrato de larga duración o porque aprueban para Guardia Civil, policía, tal. Pero es que a nivel suboficiales y oficiales, en cuanto cumplen los años mínimos de servicio, normalmente están pensando en irse, o prácticamente desde que acaban la academia están pensando en irse. No sé exactamente por qué entiendo o me imagino que influyen muchos factores. Uno de ellos que a mí me consultan mucho es tema de conciliación familiar, porque es muy complicado. A lo mejor antes yo creo que está un poco diseñada la mili a la antigua, donde a lo mejor antes solo trabajaba el militar y toda la familia pues podía seguirle allá donde le destinen. Claro. Pero es verdad que hoy en día, en la que la mayoría de las familias, ambas personas en la pareja trabajan, esa conciliación familiar de cada X años me tengo que cambiar de destino, pues es muy complicada, o tengo un familiar muy enfermo en determinada ciudad y me es prácticamente imposible encontrar una vacante allí o poder irme cerca, y eso dificulta mucho al final la vida de una persona. Es verdad que los sueldos tampoco son extremadamente buenos, por así decirlo, y eso pues también afecta, pero yo creo que realmente no es el sueldo algo que determine el querer seguir en el ejército o no, porque las personas que entran con vocación y realmente obviamente necesitas un sueldo digno, ¿no?, para poder vivir, pero bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que habría gente que seguiría en el ejército si aun con un bajo sueldo tuvieses unas buenas condiciones. Pero claro, si sumas sueldos bajos, mala conciliación, mucha gente se ve también sobre todo desilusionada en el trabajo que se hace en el día a día, porque muchas veces pues puede ser que no se haga todo lo que, sobre todo a nivel suboficiales, oficiales, todo lo que pretenden, o tienen ciertas ideas y no se les deja cumplir porque al final pues hay que seguir las órdenes del de arriba. Al final siempre hay alguien por arriba, ¿no?, en cualquier nivel. Y entonces pues eso también crea un poco de frustración y la gente acaba buscando otras salidas, pero es verdad que es una locura. Yo creo que en unos años se empezarán a dar cuenta, sobre todo sargentos primeros, brigadas a nivel suboficial y capitanes, comandantes, es que están huyendo. Pero bueno, ya pagaremos o pagarán las consecuencias, no sé qué ocurrirá, pero está muy mal la cosa. Porque un suboficial o un oficial, por ejemplo, ¿a partir de cuántos años puede abandonar el ejército? O sea, sin tener que pagar, ¿no? Tienen que pagar, sí, como una especie de toda esa formación. Claro, suboficiales mínimo 5 años y oficiales 8 años, salvo pilotos o médicos que hayan estudiado la carrera dentro, que tienen que estar 12 años. 12. Y eso, si has hecho algún curso dentro, se suman años. Dependiendo de la categoría del curso, se suman años. Claro. Así que
Eso, la gente aprovecha, en cuanto cumple el tiempo, pues intenta irse, claro. Claro, al final es que, bueno, pues, claro, el ejército te da una formación, ¿no? En este caso oficial es una ingeniería y si aún por encima le sumas piloto o te hace médico, entiendo que es para que desempeñes tus funciones dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para que te vuelvas lo que te han dado. Claro, bueno, a ver, que tiene su lógica, ¿no? Sí. Que al final, bueno. Y con respecto... Antes se me había colado una pregunta que me parece interesante, sobre todo es para tomar a conciencia. No sé si tú crees que a la hora de dar un parte o de... ¿no? La gente es consciente del, vamos a decir, el berenjenal que se puede meter. No. Es verdad que cada vez se ven más. Es cierto que mucha gente, sobre todo en mili antigua, dicen es que antes era impensable que se diese un parte por lo que sea. Cada vez más esto es habitual. Y no necesariamente porque nos contacten a abogados, sino que directamente, pues es verdad que cualquiera puede dar un parte. En el momento en el que cualquiera vea que otra persona ha cometido una falta o un delito, se puede dar un parte o denunciar directamente. Lo que ocurre es que mucha gente no sabe cuáles son los comportamientos que constituyen delitos militares o faltas graves, muy graves, y se da un parte pensando que a lo mejor eso se queda en una falta leve que la pone el capitán y ahí se queda la cosa, sí. Y realmente eso va escalando y te encuentras con que llega un procedimiento penal en un togado, con todo lo que eso conlleva de coste económico, emocional, profesional. Entonces, yo no digo evidentemente que no haya que dar parte por cuestiones que sean constitutivas de delito, pero es verdad que vemos muchas veces en los juzgados actuaciones que quizá no son tan graves como para tener que poner en marcha todo un mecanismo penal, sí. que es un procedimiento complejo e importante, porque hay que tener en cuenta también que los delitos del Código Penal Militar se castigan con penas de prisión, todos, aunque sean penas muy bajitas, pero son penas de prisión, que esos son unos antecedentes que pueden afectarte. Y entonces, claro, pienso que habría que tener un poco más de cuidado quizá, ya no solo a la hora de decidir si dar un parte o no, sino de lo que se redacta en ese parte, porque hay veces que se ponen cosas muy genéricas o que se engrandece lo que ha sucedido y eso empeora todo mucho. Entonces, claro, mi recomendación es que si sea un parte, que sea muy detallado para que quede claro si realmente esos hechos necesitan llegar hasta un togado o pueden quedarse a nivel compañía, por ejemplo. Vale, Sandra, pues nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo, podríamos hacer otro podcast de todas las preguntas que me han hecho, pero sí que es verdad que he tenido que filtrar un poco, pero bueno, al final te agradezco, ¿no? que compartas pues, tus conocimientos con nosotros, porque al final son muchas preguntas que nos hacemos de a lo mejor que parecen tonterías, pero al final en tu día a día es la que te aparece, ¿no? No es la complicada de un super mega parte, sino que a lo mejor la tontería que tienes en tu día a día es la que al final te encuentras y que no sabes muy bien qué hacer. Entonces, así es. Muchísimas gracias y nada, para terminar sí que me gustaría que le dieras un consejo a estos alumnos que tenemos en Forma PP, que bueno, pues están preparándose para ser futuros soldados de España. Vale, pues a ver, principalmente diría que no consideren el ejército como un trabajo, sino una forma de vida, para adaptarse a esa forma de vida. O sea, la mili no es un trabajo que tú puedas ir de 7 a 3. Es que tienes que saber que tienes que estar disponible, que a lo mejor no te va a cuadrar con tus planes personales, familiares, de vida, pero si es realmente lo que te gusta y lo que has elegido, pues tienes que estar 100% por ello. No considerarlo simplemente un trabajo, sino una forma de vivir. Muy importante eso, sí. Sí, porque hay mucha gente que entra y al final por desconocimiento, ¿no? Que nosotros al final pues
a través de las redes sociales lo que queremos hacer es intentar pues que ese mensaje llegue, porque al final lo que se consume hoy en día son redes sociales, Sí. o sea que estoy muy de acuerdo, contigo. Y nada, para los que queráis contactar con Sandra, dejaremos su perfil de Instagram y de redes sociales en la descripción, tanto del vídeo de YouTube como todos los vídeos de Instagram. Y nada, muchísimas gracias. A vosotros. Y nos vemos en el siguiente.